Hola, buen día a todos. Hoy quiero hablarles del libro de Filemón. El resumen que hice tiene el título de Un ruego a la reconciliación. Vemos que el sujeto del ruego es Onésimo, un siervo de Filemón que había huido de él y luego se encontró con Pablo en Roma, donde Pablo fue aprisionado. Allí fue donde fue evangelizado por Pablo y se convirtió a Cristo. Estaba sirviendo y ministrando a Pablo allí, pero luego Pablo decide enviar a Onésimo de regreso a su amo para que se reconcilie y se repare el daño que hizo en dejar a Filemón. En esta carta, escrita por Pablo, vemos a Pablo rogando a Filemón para que perdona y restaura a Onésimo. Podemos observar que esta carta no se enfoca ni da detalles del mal que cometió Onésimo. La mayor parte de esta carta se centra en el ruego de Pablo a Filemón para la reconciliación. Yo vi que primero el ruego fue personal. Pablo conoció a ambos, a Filemón y a Onésimo, y él tuvo confianza de ambos. También ambos fueron hijos espirituales y amados de Pablo. Pues vemos en versículo 19, ahí donde Pablo le recuerda a Filemón su deuda espiritual con él. Dice, aún a ti mismo te me debes de más. También fue personal porque se ve que el ruego se hizo por amor en lugar de por mandato. En versículo 8 Pablo afirma que pudiera mandar o imponer su autoridad sobre Filemón. Dice, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene. Sin embargo, vemos en versículo 9, un versículo muy revelador, que Pablo elige rogar en lugar de mandar. Él dice, ruégote más bien por amor. También vi que el ruego fue basado en su confianza del testimonio de ambos. Primero, Pablo tuvo confianza, obviamente, en la conversión sincera de Onésimo. En versículo 10, él llama a Onésimo su hijo, engendrado en sus prisiones. Obviamente, Pablo tuvo confianza que Onésimo se había convertido a Cristo de verdad y que él estaba preparado y dispuesto a reparar el daño que había causado a Filemón. También vemos que Pablo tuvo confianza en el testimonio de Filemón. Versículo 1 a 7, pues lo explica muy bien. Y es donde yo vi que Pablo menciona varias cosas muy específicas del testimonio de Filemón. Primero, en versículo 1 y 2 menciona su compañerismo en la obra de Jesucristo. También en versículo 5, él menciona su fe en el Señor Jesús y que su fe era notoria. También su caridad, en versículo 5, que era notoria. Tan notoria que también fue una fuente de gozo y consolación a Pablo y a sus compañeros. Versículo 7. Y también fue una fuente que recreó o dio descanso a todos los santos. Versículo 7 y versículo 20. Entonces, debido a la fama de la caridad y la fe de Filemón, Pablo confía en poder rogar y apelar a la conciencia de él para que haga lo que convenga con respecto a este siervo Onésimo. Para mí es sorprendente cómo Pablo le recuerda a Filemón de su propio testimonio de fe y caridad para persuadirlo a hacer lo correcto hacia alguien que probablemente le causó mucho daño y pérdida. También vi que el ruego fue hecho con un llamado a Filemón para comunicar la eficacia de su fe. Versículo 6 dice así, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo llama a Filemón para comunicar la eficacia de su fe y menciona muchas cosas buenas. Versículo 17 menciona el compañerismo. Eso demuestra la eficacia de la fe de Filemón. También el versículo 20,
que él estaba confiado en la caridad fructífera de Filemón. Y también el versículo 21 menciona su obediencia, que también podría comunicar la eficacia de tal obediencia, haciendo esa cosa en restaurar a Onésimo. Y por último yo vi que el ruego de Pablo incluía un vistazo al beneficio potencial de esa reconciliación. Pablo confirma en esa carta que Onésimo le es útil a él en el servicio del Señor, que es necesario y amado por él. Pero también que ahora Onésimo, ya siendo un nuevo hermano en Cristo, podría ser para Filemón un siervo humilde y un nuevo compañero en la obra, un compañero útil y amado. También es obvio que Pablo cuenta a Onésimo como compañero tipo sustituto. Vamos a ver versículos 17 y 18. Dice: Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo básicamente está diciendo: Onésimo me representa, yo asumo sus deudas y su maldad. Entonces recibe a Onésimo como si me estuvieras recibiendo a mí. Oh, y también Onésimo podría tomar tu lugar para ayudarme a mí. Él podría cuidarme en tu lugar. Vemos eso en versículo 13. Él dice: yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Wow, es asombroso para mí cómo Pablo usa este hilo de colaboración igualitaria para recordar a Filemón y enfatizar el punto de que ya no hay diferencia entre ellos en los ojos de Cristo. Sabemos que no hay diferencia entre los que son salvados por Jesucristo. Como dice en Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11, menciona no hay siervo ni libre. También dice todos son uno en Cristo Jesús. Y dice Cristo es el todo y en todos. Entonces, en esta carta yo vi que Pablo estaba señalando a Filemón y en una manera muy práctica, aunque difícil, una manera para demostrar un fruto espiritual, la caridad, con el que es fácil estar de acuerdo en teoría, pero quizá mucho más difícil cuando se enfrenta con la decisión de practicarlo en un momento muy específico, muy personal y muy crucial para Filemón. En el siguiente audio hablaré de unas lecciones personales que yo vi en este ruego de Pablo a Filemón y que yo espero poder aprender y aplicar a mi vida. Dios les bendiga.